Me parece, bueno, cuando uno está abordando un tema, ¿no?, por primera vez, quizás para el Instituto Nacional de las Mujeres, pero en este marco de que en realidad hay primeros pasos a nivel mundial. Y como decía el ministro, el Uruguay es uno de los que está dando estos primeros pasos, por suerte acompañados por países como Chile y como Canadá. Esto es bien interesante porque cuando uno empieza a pensar en el diseño de la política pública, lo primero que tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la mirada? Y hay o no hay voluntad política. Las palabras del ministro dan cuenta del fuerte trabajo que se ha hecho en este periodo, también en el marco del Consejo Nacional de Género, que el Ministerio de Relaciones Exteriores participa profundamente, por concebir a la política de igualdad de género como una política de Estado que transversaliza y que está arraigada en la búsqueda de un desarrollo sustentable, como se decía. De hecho, el Consejo Nacional de Género y posteriormente el Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género como una ruta, una hoja de ruta que coloca al Uruguay mirándose al 2030 y que tiene que hacer en términos de la igualdad de género para aportar a la Estrategia Nacional para el Desarrollo que está llevando adelante la OPP. Entonces, en ese sentido, yo les quisiera decir de que este seminario tiene un marco político y un político en términos de voluntad política, en términos de el posicionamiento del Estado y en términos estratégicos tiene un lugar en sí misma. No es un seminario aislado, sino que es un seminario que se encuadra en el marco de una visión política y en el marco de una búsqueda de acción estratégica de mediano plazo hacia un desarrollo sustentable. En el Uruguay ya no se discute de que las políticas de género forman parte integral de las políticas de desarrollo y que el Uruguay no va a alcanzar un desarrollo si no fortalece esta mirada a través de todo el Estado. Pero eso implica también acciones, políticas públicas específicas y concretas. En ese marco diríamos que de los estudios de prospectiva que hizo la OPP hacia el 2050 surgen dos grandes ejes centrales que lo toma la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género para lograr ese desarrollo sustentable del país. Uno son todas las políticas socioculturales que tienen que de alguna manera ir debilitando las fuertes representaciones sociales tradicionales en términos de los lugares que ocupamos mujeres y varones. ¿Qué quiere decir? Que el Uruguay puede parecer a primera vista un país progresista desde el punto de vista de sus sistemas de creencias, valores, socialización de niñas y niños, y sin embargo de los estudios académicos y de la vida cotidiana podemos dar cuenta de que en realidad reproducimos un sistema de socialización, pautas culturales, lugares que ocupamos mujeres y hombres que de alguna manera no favorecen a esta inclusión en equidad y entonces al aporte de las mujeres al desarrollo. En ese sentido destacamos las políticas que ya concretamente viene desarrollando el Uruguay en términos del Sistema Nacional de Cuidados, en términos de las políticas de los derechos sexuales y reproductivos y en términos de las políticas que deben impulsarse ahora en el marco de la nueva ley integral contra la violencia basada en género. Las políticas sociales y culturales van de la mano de la otro gran eje que muestran los estudios de prospectiva, que el Uruguay no alcanzará un desarrollo si no logra promover la autonomía económica de las mujeres. Es decir, que la política económica tiene de alguna manera que insertar esta mirada de la desigualdad entre mujeres y varones, y cuando hablamos de desigualdad de mujeres hablamos también dentro del distinto marco y horizonte de las mujeres, que no somos todas iguales. En ese sentido y en el marco de política económica, sin duda, ya se señaló de que, bueno, la política económica se ha basado y ha analizado lo que son
las oportunidades y los lugares que ocupamos las mujeres en el ámbito de lo económico, desde el empleo, los lugares en las pequeñas y medianas empresas, las potencialidades o no que tienen las mujeres rurales para desarrollar sus emprendimientos, las condiciones laborales, y por ahí hay distintas líneas de política pública, de promoción de cláusulas de igualdad en los convenios colectivos, de fomento de la pequeña y mediana empresa, de fomento de las iniciativas económicas de las mujeres rurales. Pero ahí estamos básicamente en lo que normalmente se habla de las redes de la economía social y del comercio justo. Yo creo que hay que dar un salto más fuerte, y este seminario nos propone que miremos el lugar de las mujeres en el comercio, el impacto del comercio en las posibilidades económicas de las mujeres trabajadoras y de las mujeres empresarias, y los beneficios que podríamos tener si impulsamos mayores oportunidades también en este campo. A nivel de la política económica más macro, de todas formas, yo quería señalar que el Uruguay, a través del Consejo de Género y muy de la mano con la articulación interinstitucional, donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene una iniciativa muy fuerte, estamos trabajando con los presupuestos sensibles al género, y esto es bien importante porque visibilizar cuánto aporta el presupuesto nacional a las políticas específicas de igualdad de género, por un lado nos van a permitir visibilizarlos, y eso genera consecuencias en términos de si esta inversión es suficiente o insuficiente. La semana que viene vamos al Parlamento para explicar un proyecto de ley que ya mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento en relación al mejoramiento de la Ley de Compras Públicas. Esa Ley de Compras Públicas ya de alguna manera da un rango para hacer preferencias a las pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendimientos rurales. En este caso, este proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Finanzas de Diputados también daría un cupo especial en términos de mayor facilidad si esos emprendimientos pequeños o medianos, urbanos o rurales, están liderados o tienen una plantilla equitativa de mujeres. Por tanto, habría un segundo ítem de preferencias para los emprendimientos liderados por mujeres. Por otro lado, nos parece que el Uruguay todavía no avanzó y no pensó en otra rama de la política económica que es sustantiva, que es pensar los impactos y cómo favorecer la igualdad de género en relación a la política tributaria. Y por último, estamos aquí pensando en el comercio internacional y en el impacto de las mujeres trabajadoras, que a veces hay emprendimientos que no tienen... las mujeres no están ni siquiera conscientes de que forman parte de una cadena que termina en la exportación, en el comercio internacional, y ahí pensar un poco en sus derechos laborales. El Uruguay en esa materia es un país que tiene muy avanzada la materia laboral, pero nos quedan nichos de desigualdad en las condiciones laborales de mujeres y de varones. También creo que los acuerdos comerciales, así como lo señaló el ministro, como lo señaló la embajadora de Canadá, pueden ser oportunidades para profundizar las políticas de igualdad y las políticas de desarrollo económico y participación de las mujeres. En ese sentido, yo creo que hay un campo muy nuevo para desarrollar, que nos parece bien interesante la agenda que nos presenta Canadá. Nos parece muy interesante los aportes que pueden hacer CEPAL y Flaxo. Creo que, como decía al comienzo, estamos dando primeros pasos, y entonces siempre la política pública tiene que enriquecerse de la investigación, de los diagnósticos. Creo que no está muy claro algunos aspectos en este sentido de los diagnósticos en Uruguay, y de las propuestas concretas y la experiencia de otros países. En ese sentido, también quisiera aportar que resulta interesante que en los acuerdos comerciales se integren, como decía el ministro, aspectos sociales, aspectos del medio ambiente, el estándar de mejor categoría entre los países que comercian. Es decir, que si estamos vinculándonos con países que tienen políticas de género de mayor profundización o mayor envergadura que las que tiene el Uruguay,
sería interesante que el acuerdo comercial incluyera el seguimiento del mejor estándar, porque eso de alguna manera sería un fuerte incentivo para nuestro país. Sin ninguna duda, nosotros estamos hablando del comercio internacional en el marco de la globalización, pero no podemos dejar de pensar en todo lo que pueden ser los acuerdos regionales, los acuerdos a nivel del Mercosur. El acuerdo con Chile es un ejemplo. Yo creo que tenemos que incentivarlo ahí. Tenemos la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer, que es muy activa, que todavía estos temas no ha incluido, y entonces yo creo que efectivamente tanto Flaxo como CEPAL pueden aportar muy concretamente para que lo que decimos desde la voluntad política, lo que decimos desde la mirada país, lo que decimos desde la academia, se convierta efectivamente en políticas públicas que mejoren la justicia de género, pero por sobre todo aporten al desarrollo sustentable de nuestro país. Muchas gracias.